Hola, hola, consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Yo soy César Torrealba y en la aventura de hoy te traigo un vestido camisero para dama con manga 3/4. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campana para nuevas notificaciones. Vamos a trabajar. Ok, para esta pieza comenzaré haciendo un margen inicial de 5 centímetros porque voy a trabajar la botonería. Entonces trazo un margen principal de 5 centímetros que luego usaré para doblar y hacer botonería y ojales. Allí lo tengo. Ahora a ese margen le voy a sumar 1,5, que es el espacio que cruza entre la botonería y la parte de los ojales. Aquí se me fue la escuadra, así que debo rectificar. Paso la primera y marco la segunda. Listo el margen, comenzaré con trabajar la espalda, que es la más fácil. Y para eso voy a trabajar desde esta línea, la segunda a la derecha, en dirección a la derecha. Y voy a bajar 50 centímetros, 48 centímetros, que es el talle de la espalda. Voy a dividirlo por mitad, que es 24, para sacar la línea de busto. Y escuadro entonces una línea hacia la derecha del busto y otra de cintura. En el ancho de espalda, como bien saben, esta pieza es hecha a medida y el ancho de espalda es de 36 centímetros, por lo tanto la mitad son 18 más 1 centímetro de costura son 19. Escuadro en dirección a la línea de busto un ancho de 19 y aprovecho y bajo 3,5 centímetros. En la parte del cuello voy a dejar una separación de 7 centímetros para luego trazar una línea inclinada que sería la caída de hombro. Para trazar el cuello de la espalda voy a bajar 2 centímetros y voy a hacer la curva con la curva para cabezal. Aquí tengo la parte superior de la espalda. Ahora voy con la parte de la altura de busto. El contorno de busto me dice que son 100 centímetros, así que la cuarta parte son 25. Más 2 centímetros de holgura son 27. Más 1 de costura son 28. Entonces llevo hasta aquí mi línea de busto. Con la curva para cabezal voy a trazar la curva de la sisa en la espalda, posicionándome en la línea de busto y que llegue a la línea de ancho de espalda. Listo, allí está. Ahora voy con la cintura y en la cintura voy a trabajar la cuarta parte de 88, que son 22 centímetros. A esos 22 centímetros le voy a sumar 2 centímetros de holgura, 2 de pinza y 1 de costura. Entonces quedará en 27 centímetros. Lo marco acá y con la curva de cadera, pero invertida, voy a trazar el costado de la pieza. Para sacar la pinza
voy a dividir este espacio en partes iguales y voy a subir en dirección hacia el omoplato 22 centímetros. Luego a cada lado voy a dejar 1 centímetro marco y voy a empalmar esas líneas con el final que queda debajo del omoplato, que me darán la pinza de entalle en la cifosis. Para hacer la pinza de las pompas voy a bajar 13 centímetros y voy a empalmar el mismo ancho de la pinza. Voy a bajar 18 centímetros para calcular que acá va a ser la altura de la cadera. El contorno de cadera me dice que son 100 centímetros, así que la cuarta parte son 25. Más aquí en la parte de cadera voy a poner 3 de holgura, no 2 sino 3. Más 3 de holgura son 28. Más 1 de costura son 29. Y me llega hasta acá. Ahora voy a trazar desde la cintura en dirección a la cadera la curva que me da la forma de la cadera. Invierto la curva para llevarla y que me quede armónica en la parte de la cadera. El largo de la falda, como es un vestido camisero, el largo de la falda será de 55 centímetros más 1 centímetro de basta. Aquí lo dejo y lo escuadro de esta forma, ¿sí? Y la misma medida que tengo en la parte de las caderas, que son 29, las voy a llevar a la parte final de la pieza, acá. Y voy a trazar una línea recta para terminar el costado de la pieza. Voy a subir 5 centímetros en la parte del costado y con la curva para cadera voy a bajar una pronunciación de curva para hacerlo de media luna en la parte del ruedo. Y ya con esto tengo la pieza de la espalda. Ahora me voy a pasar a hacer la parte del delantero. Para trabajar la parte del delantero voy a usar el plumón o marcador rojo y voy a comenzar por el cuello. Voy a bajar 8 centímetros en la altura del cuello y con la curva para sisa coloco la redondez que veo proporcional para el cuello y trazo la curva para cuello, y esta curva la voy a llevar hasta la segunda línea que queda pegada a la izquierda. En el ancho de espalda, la línea del ancho de espalda con respecto a la línea de contorno de busto voy a dividirla en 2 partes iguales, así que tomo la mitad de allí y entro 1 centímetro que me va a permitir hacer la sisa del delantero. Trazo desde el final del hombro hasta esa mitad de ancho de espalda allí en la línea de la sisa para comenzar a hacer lo que sería la curva de la sisa. Voy a subir 3,5 de la línea de busto en dirección a la línea de espalda hacia el hombro, y con la curva para cabezal me voy a posicionar en la línea de la sisa y voy a pasar por los 3,5 centímetros y llegar hasta el 1 centímetro que entré, y aquí tengo la curva que corresponde a la sisa. Para el alto del busto voy a hacer una separación de 10 centímetros de la línea que corresponde a el centro de la pieza. Esta no, porque es la botonería, ¿sí? La segunda que está de izquierda
a derecha. Y voy a bajar desde la punta del hombro en dirección hacia los 10 centímetros que medí, 30 centímetros. Es esto. ¿Qué significa esta línea? Esta línea nos determina lo que es el alto del busto. Aquí se supone que está el centro del busto, es decir, el pezón. Desde esta línea en dirección a los 3,5 centímetros de la sisa, voy a trazar una recta, pero dejando 2 centímetros después del punto de 30. Mira, desde acá en dirección hacia los 3,5, y luego voy a dejar 1 centímetro a cada lado, y de esa forma voy a construir una pinza de asiento o pinza de arrastre. Aquí la tengo. Ahora voy a bajar 8 centímetros y luego marco 10, ¿sí? Y después lo divido en 2 partes. Y me voy a venir desde el punto central en dirección a los 30 centímetros y voy a dejar 2 centímetros, es decir, 2 centímetros antes de llegar al punto central del busto. Trazo una línea que me lleva al centro de la pinza, y luego con los puntos que están a los lados los uno para sacar la pinza de costado, y aquí lo tengo. Teniendo ya esta pieza lista, voy a bajar 2 centímetros desde la línea de cintura para correr el talle, debido a que usé 2 centímetros acá que voy a recoger. Y escuadro mi nueva línea de cintura que corresponde al delantero. Está determinado con color rojo. Allí voy a marcar la cuarta parte de cintura, que serían 22, porque 88 es el contorno. La cuarta parte son 22, más 2 centímetros de holgura, más 1 centímetro de costura, serían 25. Entonces marco acá mis 25 centímetros, y con la curva para cadera hago el trazo del costado superior sin llegar hasta el final, porque cuando trace la cadera voy a darle forma bonita a esa pieza, a esa parte de allí de la cintura en el costado. Bajo igual 18 centímetros para determinar lo que sería la altura de cadera. Escuadro la línea a la derecha y mido lo que será la cuarta parte de contorno de cadera, que son 100 centímetros. La cuarta parte son 25, más 3 centímetros de holgura que estoy dejando acá son 28, más 1 de costura es igual a 29, y me queda en el mismo sitio donde está el de la espalda. Ahora me posiciono en el punto que me da la medida de cintura y lo llevo en dirección a la cadera, pero no lo termino en esta parte porque volteo la escuadra para darle armonía a la cintura y lo llevo de esta forma. Y aquí tengo el costado de el delantero, donde la parte de abajo la voy a bajar 2 centímetros y trazo mi curva hasta este nivel. Listo. Allí tengo lo que sería la parte del delantero trazado. Ahora solo me queda, tengo el papel doble en la parte de abajo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a llevar a que el papel de abajo me quede en esta segunda línea negra que me determina la botonería o el centro del delantero. Allí lo pongo, ¿no? Te lo voy a señalar con la escuadra. Acá estoy colocando lo que sería el papel de abajo, allí. Entonces acomodo mi papel
y con la ayuda de la rodaja voy a trasladar lo que es la espalda de la pieza. Paso la rodaja por toda la marca azul porque tiene menos trazos, ya que no tiene pinzas, tiene una sola en la parte central. Aquí determino mi cintura y marco la pinza de atrás que hace la curva en la cifosis. Bajo y termino de marcar lo que es la espalda. Abro el molde y voy a puntear para que ustedes vean por dónde voy a cortar. La pinza la voy a marcar. Recuerda que esto es CAD Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Y si quieres hacer una de las piezas que tengo y te gustaría que la publique, entonces envíamela al Instagram @CADModaTV. Allí la recibiré y con mucho gusto la publicaré para que otros suscriptores vean tu trabajo hecho a través de mis videos. Teniendo la pieza acá, me dedico a cortarla. Esta pieza la voy a hacer en un chaliz estampado de fondo oscuro con flores pequeñas. Y antes de utilizar la tela, lo lavé con un poco de detergente y luego que se secó, le pasé la plancha con vapor. ¿Por qué hice esto? Porque el chaliz tiende a encoger. Para evitar que después que la pieza esté terminada haga encogimiento, prefiero lavarla antes para asegurar que el encogimiento ya está terminado. Ahora mira lo que voy a hacer con esta parte de la botonería. Yo no uso entretela dentro de esta parte porque doblo la pieza 2 veces. Esa es la razón por la que dejé 5 centímetros antes de comenzar. De esta forma yo doblo la pieza para que la dureza que necesito que se sostenga los botones y los ojales sea hecha por la misma textura de la tela. Después que tengo ese margen doblado, solo me queda el 1,5 correspondiente a la botonería y los ojales. Entonces voy a cortar la parte del cuello y la parte del hombro para sacar el molde. Saco la curva de abajo de lo que sería el ruedo y voy a cortar el costado, pero no voy a llegar hasta donde está la pinza de costado, porque allí me va a suceder también otro detalle. Mira que me abro para este lado con la intención de explicarte lo que va a suceder. Lo primero que haré es consumir la pinza de arrastre o de asiento que está en la sisa, y con un pedazo de cinta cierro para hacer un poco de concavidad, ¿sí? Pero me arroja una diferencia de 5 milímetros entre la curva que viene debajo y la que viene
de la parte del hombro. ¿Qué voy a hacer con esa curva? Debo perfilarla o rectificarla, y eso lo voy a lograr montando nuevamente la curva de cabezal y trazando nuevamente la curva para sisa. Si yo corto primero y luego consumo la pinza, me arroja un gran error allí que luego no voy a poder rectificar. De esta forma ya tengo la parte de la pinza en la sisa. Ahora voy a hacer como que voy a consumir la pinza de costado, pero no la voy a sellar, solo la voy a marcar para que veas que arroja una diferencia también. Es mínima, pero esa diferencia al final me deja defecto en la pieza. ¿Qué voy a hacer? Coloco la misma curva y de esta forma también perfilo este lado. Ahora sí voy a cortar. Y cuando abro me da un cachito hacia afuera. Luego voy a abrir y hago un piquete hacia arriba y la pinza termina de caer. Me da el patrón plano, pero cuando yo vaya a consumirlo me va a dar la concavidad para el busto. Allí lo tengo, ¿sí? Listo, ya de esta forma tengo delantero y espalda. Ahora voy a cortar la manga. Para hacer el largo de para hacer la manga, primero comienzo por el largo de ella y voy a utilizar 37 centímetros y voy a escuadrar hacia la derecha para comenzar el trazo. Luego voy a subir 7 centímetros que corresponden al puño y de la misma manera voy a escuadrar hacia la derecha para determinar el espacio del puño de una vez. El contorno del brazo me dice que son 30 centímetros, entonces yo lo voy a dividir en dos partes y voy a bajar 15 centímetros y voy a escuadrar lo que sería el final de la sisa allí en la manga. Luego me dice que el contorno del brazo son 30 centímetros. Yo voy a poner los 15, que es la mitad, y luego le sumo 5, que es la holgura, más 1, que es la costura. Así que serán 21 en total, ¿sí? En la parte de abajo sí voy a mantener 15 centímetros, que es el contorno del brazo, 1, que es la costura, y 2, que es un tachoncito que voy a hacer. Así que 1, que es el tachón que voy a hacer, porque uno de este lado y uno del lado de abajo ya me da el tachón de 1 centímetro. Y trazo allí el final de la manga con la curva para cadera. Entonces hago el trazo debajo de la manga, ¿sí? Y lo que sería el puño lo voy a dejar en 15 centímetros. Y este es el puño. Ahora, de la parte superior voy a salir hacia la derecha 2 centímetros. Luego voy a empalmar la caída de la sisa con la punta del hombro de esta forma. Y voy a trazar una línea que luego la voy a dividir en 4 partes. Una primera parte, una segunda parte y una tercera parte. Donde en la primera división voy a subir 1,5. La segunda queda del mismo nivel, no sufre ninguna modificación. Y en la tercera voy a bajar 1 centímetro, ¿sí? Ahora con la curva para cabezal posiciono en la punta de bajo de la sisa, paso por el 1 centímetro y llego al punto central. Tocando esos 3 puntos, trazo la primera curva. Volteo
la curva para cabezal y hago el mismo procedimiento, esta vez tomando el punto que no se modificó con el 1,5 que se salió y llegando a lo que sería la parte superior de la manga. Y aquí tengo lo que sería el trazo de la espalda. Para hacer el trazo del delantero voy a hacerlo con plumón rojo para que veas la diferencia. Lo que voy a hacer es bajar desde el punto de inicio 2 centímetros, desde el punto central medio centímetro, y este de arriba lo voy a dejar allí donde está. Con la curva para cabezal me vuelvo a posicionar al principio de la parte baja de la sisa y lo llevo hasta el punto medio que bajé 1 centímetro, pasando por el que bajé 2 centímetros. Volteo ahora la curva y lo llevo hasta el nivel del 1,5 que está por fuera. Y aquí tengo lo que va a ser la sisa del delantero. De esta forma ya tengo determinado lo que sería la manga. Ahora voy a cortar primero el puño y luego la manga, donde primero voy a cortar la parte que corresponde a la espalda y después corto lo que corresponde al delantero. Y para que no se me confundan, a la parte del delantero le voy a hacer un piquetito acá para saber que este es el delantero. En la parte superior de la manga voy a hacer otro piquetito para saber que allí empalma con la costura de la espalda. Para trabajar esta pieza yo voy a doblar por mitad lo que es la parte trasera de la manga y voy a abrir aproximadamente 6 centímetros. Para esto voy a necesitar un sesgo de 2,5 centímetros de ancho por un largo de 10 centímetros. Y después voy a necesitar otro que será de 13 centímetros de alto por 7 centímetros. Ya con esto tengo para hacer la aletilla de la manga, que en los videos cortos tienen en detalle cómo pueden hacerlo. Si entras a la lista de reproducción donde están la serie de videos cortos, allí te sale cómo hacer una aletilla para camisa. De esta pieza solo nos queda cortar lo que es el cuello, y para eso vamos a medir el espacio donde iría montado el cuello. La primera medida que tomamos es 8 centímetros de la parte trasera de la pieza. Doblamos la vista que corresponde a la botonería y ojal y colocamos los 8 centímetros en la parte alta del hombro para continuar la medida, y esto nos da 22 centímetros. Yo voy a dejar 23 centímetros y con eso es que voy a trabajar con el papel doblado. Fíjate que allí está doblado, entonces voy a trazar la primera parte, que es el pie de cuello. Esta es una manera muy fácil y sencilla de hacer el cuello de una camisa, porque no tienes que estar calculando mucho. Fíjate, primero vas a pasar una línea aproximadamente de 15 centímetros, luego con la curva para cadera la posicionas de esta manera, sabiendo que el espacio que mediste es de 23 centímetros, entonces posicionas la cinta métrica aquí en la orilla de la curva de cadera,
ubicas los 23 centímetros y llevas la escuadra hasta el nivel que corresponde en los 23 centímetros, que vaya en dirección a esta línea de 15 centímetros que trazaste. Fíjate que aquí lo tengo, este espacio mide 23 centímetros. Aprovecho y subo en esta parte para tener la inclinación de una vez de lo que sería el final de la punta del cuello. Ahora voy a subir acá 4,5 centímetros y en esta parte, que es la punta del cuello de la parte delantera, voy a dejar 3 centímetros. Miren lo que allí están, ¿sí? Ahora, con la misma curva que hice la parte de abajo, posiciono, pero esta vez aproximadamente a 5 centímetros de la parte de la punta, y voy a trazar la parte superior de lo que sería el cuello. Y aquí tengo lo que es el pie de cuello para camisa. Lo corto de una vez. Ya de esta manera tengo la certeza de que cuando lo vaya a coser calza perfectamente en el espacio de costura del cuello. Fíjate, esto es el cuello, el pie de cuello de la camisa. Para que la parte superior me quede bien perfecta a la medida que necesito sin que se abombe, mira lo que voy a hacer. Voy a colocar el doblez del cuello, del pie de cuello está acá. Lo voy a poner así para que veas el color negro. Entonces lo coloco a este nivel. En esta parte, que es la parte superior, lo voy a dejar allí pegadito, pero en la parte de abajo lo voy a separar 2 milímetros, no es nada, 2 milímetros nada más, allí está. Y voy a trazar este mismo espacio de la parte de arriba, solo que va a ser hasta 1,5 antes de llegar al final. Mira, aquí está, 1,5 está aquí, y yo voy a trazar de allí para acá. Cuando ya tengo esto trazado, dejando 2 milímetros aquí en el centro, entonces voy a subir 1 centímetro más de lo que es el ancho del pie de cuello. En este caso son 5,5, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer en este lado, pero esta vez no voy a poner 5,5 sino 6,5, y trazo allí. Ya quito el pie de cuello y con la misma curva para cadera, dejando 5 centímetros de la punta, trazo lo que será el cuello. No hay manera que esto no calce, porque es que está hecho con el mismo pie de cuello, y te va a quedar perfecto. ¿Qué pasa? Cuando tú lo doblas, esto queda exactamente ahí donde está. Mira, aquí te quedó 2 milímetros, pero cuando tú lo doblas, esos 2 milímetros se acomodan y no queda diferencia por ningún lado. Mira, ahí está. Si lo logras ver, cuando lo veas montado lo vas a ver mejor. Así que ya con esto terminamos lo que era el molde de la pieza y vamos a pasar a trazar para cortar. Ok, comienzo fijando el entretela de las piezas sin vapor. No les hice el video de cuando estaba cortando porque el trazo era grandecito y no cabía en la cámara, pero aquí les dejo una foto de cómo monté los moldes para cortarlo, para que tengan una idea. Y el metraje que usé fue 1,75 m de tela chalí de 1,50 de ancho, la cual fue procesada antes con detergente y agua. La lavé para que tuviera su proceso de encogimiento y no me afectara en la pieza luego cuando está terminada.
para que lo tengan presente. Ya con esto pego todos los entretelas. Corté entretela que no es muy suave pero tampoco es muy rígida, es entretela de jersey, y estoy entretelando las dos partes del cuello, las dos partes del puño, porque quiero que quede con fuerza pero que no quede duro. Luego de planchados los entretelas en cuello y puño, voy a aprovechar y voy a planchar las vistas para preparar el puño, la manga para montar el puño. Fíjate, doblo 1 centímetro, volteo, doblo 1 centímetro y por último volteo todo y me queda de 2,5. Esta es la parte más larga. Ahora voy a hacer la parte más delgada, que es al 10, al sesgo. Hago lo mismo, doblo medio centímetro, del otro extremo doblo igual medio centímetro, y por último vuelvo a doblar, es decir, doblo en 4 partes envolviendo para que me quede como un sesgo, un vivo, y así me quedó. Ahora voy a planchar la botonería del delantero y lo hago de esta manera. Aquí tengo los piquetes, entonces doblo los primeros 2,5 centímetros, y luego vuelvo a doblar justo donde está el piquete. De la misma manera voy a hacer el otro también. Teniendo las dos piezas planchadas y todas las demás también, entonces me paso a confeccionar. Ok, comenzaré haciendo lo que será el puño para la manga. Entonces agarro la primera pieza entretelada, la doblo 1 centímetro y voy a coser a la orilla interna a 1 centímetro de la costura. Busco la otra pieza que también está entretelada y la monto a 1 centímetro de la orilla y al mismo nivel en la parte que queda hacia mi frente. Atraco al principio y coso por todo el borde al ancho del pie. De la misma manera voy a hacer con la otra pieza porque son 2 puños. Luego
volteo, doblo, doblo y volteo, y con la punta del descosedor me ayudo para sacar el ángulo que quede bien allí en la esquina. Doblo, doblo y volteo y me ayudo. Ahora voy a coser con un pespunte al ancho del pie o a 5 milímetros después de este nivel a 1 centímetro, ¿sí? Atraco al principio, coso al ancho del pie por todo el borde sobre la pieza que cosí el doblez. Llego aquí antes de llegar al final, un centímetro antes, allí quedo para poder montar bien el puño cuando llegue su momento. Mira, esta parte no la pespunté hasta la orilla, ¿ok? Está hasta aquí nada más, mira. Ya tengo el puño listo. Ahora voy con el cuello, y con el cuello voy a hacer lo mismo. Voy a doblar aproximadamente 7 milímetros y voy a coser un ruedito, porque esa pieza, cuando la trabajo así, es mucho más fácil para luego montarla sin que se pele y que quede bien hechecita. Ya hice esta parte, ahora doblo por mitad y hago un piquete aquí en el centro y me paso con el cuello, donde voy a hacer lo mismo. Voy a coser a 5 milímetros por todo el borde de la parte de los lados y de la parte superior. Ya que lo tengo así, agarro y hago lo mismo. Doblo la esquina y vuelvo a doblar. Volteo y con la ayuda del descosedor saco bien la punta y hago lo mismo en el otro lado. Doblo la esquina y vuelvo a doblar. Luego volteo, me ayudo con el descosedor para que el ángulo quede bonito. Y ahora voy a pespuntear al ancho del pie el borde del cuello, llego aquí y ahora voy a pasar una costura por toda la orilla del cuello para que no se ruede cuando lo esté montando. Compruebo que ambas esquinas del cuello sean iguales y hago un piquete en el centro del mismo. Ahora esta parte es la parte de arriba y esta parte es la parte de afuera. Entonces yo voy a buscar el piquete de acá y lo voy a montar junto con este piquete y comienzo a montar el cuello por toda la orilla del pie de cuello interno. Termino de montar esta pieza y ahora los voy a montar sobre la otra parte del cuello que está pendiente por montar.
y voy a coser a 5 milímetros la costura. Llego aquí, atraco también y hago el mismo procedimiento. Doblo, volteo y ayudo a sacar la esquina con el descosedor. Del otro lado hago igual. Doblo, volteo y ayudo a sacar con el descosedor. Ahora voy a coser para fijar la parte superior del pie de cuello. Continúo la costura y a medio centímetro paso costura por la parte superior del pie de cuello y voy estirando la parte de abajo para que no se quede por dentro. Y termino justo en el empate de la costura del pespunte del cuello. Y aquí ya tengo el cuello preparado, listo para montar. Doblo, ubico lo que es la parte del centro y hago un piquete y lo tengo ya allí terminado. Ahora voy con la parte que corresponde a la manga. Recuerdan que les había dicho que se abría un espacio acá. Bueno, al final hay que hacer una forma de V aproximadamente de 5 milímetros y en la parte más delgada voy a montar el sesgo que ya lo tengo planchado. Para limpiar esta vista de la manga. Y si quieres ver cómo se hace la aletilla de la manga, entra en la serie de videos cortos y allí encontrarás cómo se hace este proceso. Quité la esquina final, doblé por dentro y rematé acá o atraqué para que quedara limpio. Y ahora en la otra vista, que es la parte más ancha, voy a colocar esta pieza que calce acá, pero antes en la esquina superior voy a hacer una punta de flecha. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, doblo, está así entera, doblo por mitad y voy a coser a 5 milímetros. Quito la punta, volteo y con la ayuda de una punta saco para que quede como una flecha. Ahora ya la tengo lista para montarla. Solo la coloco a 1 centímetro aquí en este lado de la parte más ancha de la manga y atraco al principio. Aseguro que toda la vista quede interna. Acomodo la punta de flecha para pasar el pespunte por el borde. Veo hasta dónde llega el nivel de la abertura. Doblo para asegurar dónde llega. Llego hasta ahí, hasta donde está el doblez. Cruzo y atraco al principio y al final. De esta manera ya tengo terminada y la otra pieza la hacen de la misma forma. Yo voy a hacer una sola para que me rinda el tiempo y no hacer tan largo el video. Luego que tengo esta pieza ya montada, entonces doblo
1 centímetro y al lado doblo otro centímetro. Aseguro con una costura para luego montar el puño allí. Ya de esta forma tengo la manga preparada, ¿sí? Ahora voy a pasar con la parte de la espalda, y con esto solamente voy a hacer las pinzas que ya tengo marcadas. Aquí tengo un punto, aquí tengo el otro que es el de la cintura, y el otro está aquí. Hago lo mismo del otro lado. Esto es para entallar la espalda a nivel de la cintura, de la entrada de la cifosis. Aquí tengo el primer punto superior de la pinza. Aquí tengo el segundo. Y aquí tengo el tercero. Ya con esto hice las pinzas de la parte de atrás del vestido. Ahora voy a hacer la botonería, que ya está planchada. Solo voy a pasar costura de esta manera hacia adentro. Y coloco el otro también. Y así ya tengo la parte de los botones y los ojales listo. Ahora voy a hacer la parte de las pinzas, que ya hice el piquete cuando estaba cortando. Atraco al principio, busco la parte del final y voy cosiendo, disminuyendo hasta llegar al punto en la orilla. Como este vestido no lo voy a hacer con overlock, sino que lo voy a hacer con puntada escondida, entonces fijo la aletilla que queda acá. Y ahora me paso a hacer la otra parte de la pinza. Ahí está el piquete, coso un poquito, busco el final de la pinza y coso disminuyendo hasta llegar a desaparecerlo allí donde está el punto marcado. Fijo esta vista
para que no me moleste cuando la vaya a cerrar después. Y coloco delantero de esta forma, el otro delantero, y sobre ellos voy a montar la espalda para envolver de esta manera. Fíjate, agarro el delantero, dejo que pase 1 centímetro del trasero y doblo para coser a 1 centímetro. Esto es el hombro. Allí coso a 1 centímetro y de esta forma no uso remalle y las costuras quedan más limpias. Luego volteo y paso un pespunte sobre la espalda. Y aquí ya estoy listo para montar el cuello, porque ya uní hombro. Ahora tomo las dos costuras y las uno del hombro en la parte del cuello y hago un piquete para marcar la parte central del cuello en la espalda. Coloco mi pieza acá y mira, este es el cuello. ¿Qué voy a hacer? Tomo un lápiz y voy a marcar donde hice el doblez de la pieza para luego comenzar a coser justo por allí por donde marqué. Esa es la manera de coser el cuello y luego pespuntearlo sin que se caiga la costura. Aquí tengo el piquete, busco el piquete del centro de la espalda, aquí lo tengo también, los tomo, los sostengo y voy organizando el cuello para ir cosiendo, ya que esta parte es curva y a veces es un poco complicada, sobre todo cuando estás comenzando. Montar cuello no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Pero de esta manera te aseguro que lo montarás con éxito. Busco el final de la pieza, lo coloco con el final del cuello y de resto me dedico a controlar las telas para que ninguna quede por fuera de la costura. Allí está. Ahora solo me queda pespuntear para fijarlo, y en este caso voy a comenzar acá donde quedé en el pespunte superior. Doblo la pieza que quiero guardar, coloco la aguja, atraco y pespunteo por toda la orilla del cuello, guardando los residuos que van quedando de la pegada del cuello. Y así ya monté el cuello en la pieza. ¿Ves lo fácil que es? Hecho de esa manera. Esta es la manera que yo considero que es más fácil, tanto para trazar el cuello, como les dije anteriormente, como para montarlo. Atraco aquí y ya la parte más difícil para muchos está terminada. Y además todo es la práctica. Recuerda que la práctica hace la experiencia y la experiencia al maestro. Ya tenemos el cuello montado y vamos a montar entonces la manga.
Y vamos a colocar la manga en la parte de abajo, encima montamos la pieza y vamos a envolver de la misma manera a 1 centímetro. Fíjate, coloco aquí al principio, dejo 1 centímetro que salga la manga de la pieza, doblo y voy a coser a 1 centímetro. Coso un poquito más sin estirar nada. Luego busco la costura del hombro, la coloco con el piquete de la manga y voy montando y cosiendo la pieza. Allí está. Y mira que hasta ahora no hemos usado otra máquina que no sea la máquina recta. Así quedan muy limpias las camisas. Acomodo la parte final, doblo igual y coso a 1 centímetro. Luego volteo la pieza y voy a pespuntear sobre la pieza, no sobre la manga, sino sobre la pieza a 5 milímetros para fijar las costuras que queden envueltas y con la certeza de que por debajo no se está pelando la costura porque dejé suficiente espacio. Doblé 1 centímetro para envolver y estoy pespunteando a 5 milímetros. Así que por aquí tengo la seguridad de que mira, nada, queda justo donde tiene que quedar. Ahora coloco la parte del delantero hacia abajo y la parte de la espalda arriba para coser los costados y hago lo mismo, dejo 1 centímetro, envuelvo la pieza de la espalda y coso a 1 centímetro, empalmo las costuras que me queden bien en la parte baja de la sisa, paso costura y esta era la parte que te decía que iba a fijar la pestaña que quedaba de la pinza para que no quedara bailando y me incomodara cuando estuviera cosiendo esta parte. Ya la pasé y ahora voy a coser la parte de la cadera y llegar hasta la basta de la pieza. Termino esta parte, atraco al final, volteo y voy a pespuntear sobre la espalda, sobre la pieza de la espalda, y voy a pespuntear al ancho del pie a 5 milímetros. Ahí va quedando. Y lo mismo voy a hacer con la otra parte, pero en el video solo voy a hacer este lado para que ustedes lo vean. De esa forma no hago el video tan largo, porque al final es lo mismo. Del otro lado hay que montar la manga en el hombro y luego coser
a los costados de esta misma forma. Aquí llegué. Y ahora por la parte del revés voy a montar el puño, que voy a hacer la misma técnica que apliqué con el cuello, que es marcar la orilla donde termina el puño superior, y allí me dedico a coser para pegar la pieza. Comienzo aquí y coso por toda la orilla, por toda la línea que hice con el lápiz, para cuando voltee no tengo mucho que acomodar porque cae solo automáticamente. Pongo al final de la pieza y voy controlando hasta llegar al final de la misma. Luego volteo, guardo la costura que hice y voy a pespuntear en la orilla del puño en la parte superior. Y de esta forma igual vas a montar la otra parte de la manga que vas a hacer. Bien, voy a hacer la basta. Y para hacer la basta yo particularmente la hago de esta manera: doblo 1 centímetro y luego doblo medio centímetro, porque de esa forma le estoy dando una fortaleza al ruedo o basta. Mira, doblo 1 centímetro y luego vuelvo a doblar medio centímetro para que no se levante y para que no se caracolee también, que a veces se le hacen unos surcos. Eso se hace porque la tela queda al bies, pero si lo haces de esta manera, entonces te va a quedar liso totalmente. Doblo 1 centímetro y luego vuelvo a doblar medio centímetro, y si lo quiero hacer más delgado, entonces doblo 5 milímetros y después vuelvo a doblar 2 milímetros y medio aproximadamente. Y mira lo liso que queda. Bueno, tal vez aquí de repente no se verá porque la tela es estampada. En una tela que sea unicolor o color entero lo podrás ver mejor. A veces cuando las piezas tienen este tipo de curvas, media luna, sucede mucho que cuando vas por este lado, que es la parte que está sesgada, se caracolea o se le hacen surcos. Pero si trabajas de esta forma, eso no va a pasar, porque la misma tela le da la fortaleza a la pieza para que eso no suceda. Recuerda que puedes seguirme en Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender, en Instagram también. Ya de esto solo me falta ojal y botón y se termina la pieza. Así que ahora te muestro
cómo quedó. Y recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y ahora será hasta otra oportunidad.